All right. Hello and welcome, everyone. I see people are still coming in, but I don't want to lose a minute from this panel, so I'm going to get Bienvenidos started. a todos. Veo que todos están uniendo algunos a la conferencia, entonces vamos a arrancar. Este es nuestro último día de No War 2023. Y muchísimas gracias a José Navarro por la interpretación de este panel. Huge thank you to José Navarro for interpreting this session. It is an important job and it is not easy. So, my name is Rachel Small. Mi nombre es Rachel Small, soy de la organizadora de Canadá de World Beyond War y estoy muy emocionada de ser la moderadora de este panel, que es el último de esta conferencia, aunque hay un par de sesiones más a través del resto del día. A través de este fin de semana, esta conferencia, han habido varios paneles con excelentes invitados que han hablado de diferentes aspectos de la parte del no militarismo. El viernes nuestro primer panel se enfocaba protección contra civiles no armados y esfuerzos de acompañamiento internacional alrededor del mundo. Y ayer, en el día 2, hicimos un panel de esfuerzos de resistencia no violenta hacia dictaduras y ocupaciones. Y hubo otro panel ayer donde hablamos de violencia no violenta como se está dando en Ucrania en estos días. Y en este panel de hoy vamos a hablar de un área diferente de resistencia no violenta, específicamente cómo se ve y qué se puede aprender de la resistencia de las comunidades que están buscando defender su tierra, sus personas, su gente, su comunidad como tal, cuando están en contra de ocupación colonial o otro tipo de sanciones, violencia estatal, corporativa y demás. Estoy muy honrada de presentar 3 presentadores increíbles el día de hoy con los que vamos a compartir y que nos van a hablar de sus experiencias y sus luchas. Primero que todo, Juan Gómez Ruiz, un miembro de la sociedad civil de las abejas de México, seguido por Carlos Zorrilla, líder en los esfuerzos de la defensa del bosque en Ecuador. Y finalmente, Daoud Nassar, de la organización Tent of Nations en Palestina. Cada uno va a compartirnos sus historias de sus luchas en la comunidad de la resistencia y algunas lecciones aprendidas que quieran compartir con nosotros. Sin más demoras, entonces vamos a arrancar con el señor Juan Gómez para que nos hable. Vamos a tener preguntas y respuestas al final, entonces si en algún momento tienen alguna pregunta, digítenla, escriban en el chat. Pueden escribir para quién es la pregunta y qué pregunta tienen para cada persona. Entonces, Juan Gómez pertenece a Actial Bees en Chiapas, que es un grupo de pacifistas cuyo objetivo es promover la paz, justicia y antineoliberalismo. Este grupo se formó en la municipalidad de Chinialo, en Chiapas, dadas las injusticias políticas sobre la tierra y demás en el 92. Él nació en Chomix, en la municipalidad de Tonalo, que es una comunidad de 250 personas, y ha dedicado su vida al trabajo campesino y a otras iniciativas como la Junta Directiva de las Abejas de Atial, que es una sociedad civil y está trabajando para pacifismo, no violencia y respeto por los derechos humanos de las personas y su derecho a las tierras y demás. Bienvenido, Juan. Es un placer tenerte. Puedes iniciar. Pues bien, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras que me escuchan a través de este sistema, pues a nombre de la Organización de la Sociedad Civil de las Abejas de Acteal, a nombre de los sobrevivientes y los mártires, pues agradezco por haberme dado la oportunidad de compartir experiencia de lucha y resistencia que hemos vivido durante los 25 años de la masacre de Acteal y 30 años de la fundación de nuestra organización. De hecho, soy sobreviviente de la masacre. He conocido desde el movimiento de nuestra organización, desde la fundación de 1992. ¿Cuáles son los
los avances y los obstáculos que hemos tenido durante varios años. Nosotros nacimos a través de la violación de los derechos humanos. Los 3 niveles de gobierno nunca pudieron impartir justicia por diferentes casos. Sobre todo, la violación de los derechos humanos, la invasión del territorio, no solo en el Estado, sino que a nivel nacional. Entonces nosotros hemos participado en diferentes eventos, en diferentes movimientos con otras organizaciones. Pues durante la fundación de nuestra organización, pues hemos tenido varias experiencias. Hemos dado nuestra palabra como organización que somos a nivel estatal, nacional e internacional, pues nos conocen que somos una organización pacífica, no violenta, que luchamos a través en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de la tierra y territorio, y luchamos a través de la resistencia. Entonces, en 1994, pues participamos en un cinturón de paz para que no haya tanta violencia en México. Participamos en un cinturón de paz, fuimos convocados a través de la CONAI. Yo creo que ustedes saben de que don Samuel Ruiz García, pues fue el obispo de nuestra diócesis. Entonces nos dio la oportunidad de participar como miembros de la Organización Pacífica. Entonces, 96, 97, pues ustedes saben a diferentes organizaciones, diferentes países, de que las abejas fue perseguidos por su lucha. De hecho, nosotros como organización que somos, pues desde 1996, el partido oficial, lo que es el PRI, Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI, entonces, pues nos obligaron a afiliarse, porque de hecho el gobierno de México, los 3 niveles del gobierno, pues sabemos que aquí en Chiapas, pues existe lo que es el levantamiento armado, que son el EZLN. Pues el gobierno quiso acabar a las organizaciones quienes luchan a favor en la defensa de derechos humanos, en la defensa de la tierra y territorio. Entonces nosotros, pues, como no estamos de acuerdo de participar en toma de armas, cooperar por la compra de armas, quemar casas, robar las pertenencias de nuestros propios hermanos, pues tuvieron que planear de cómo acabar a nuestra organización. Y además pensaron que estamos afiliados con los zapatistas, pero no. Entonces fuimos desplazados desde 97 y nos obligaron a cooperar, a tomar armas, a afiliarse con el partido oficial. Pero nosotros nunca estuvimos de acuerdo. Es mejor desplazarse, buscar un campamento donde podemos refugiar. Pero no fue así. Entonces los priistas y los 3 niveles de gobierno empezaron a entrenar a mismos compañeros, a mismos hermanos nuestros de la propia comunidad, de la misma comunidad. Entrenaron a tomar armas, pues su objetivo pues es acabar a nuestra organización, acabar a otras organizaciones que luchan en la defensa de la tierra y defensa de los derechos humanos. Y pues, en fin, pues llegó la masacre de Actel. Antes de eso, antes de la masacre, pues primero
pues nos desplazaron. Tuvimos que salir en nuestro lugar de origen. Pues robaron nuestras pertenencias, pues nos obligaron a afiliarse en el partido, nos obligaron a cooperar para la compra de armas, pero nosotros no estuvimos de acuerdo. Y es por eso que tuvimos que desplazar. Y antes de eso, no sabemos si es por el plan que tiene el gobierno. Pero ya después supimos de que es un plan de Chiapas, el plan Chiapas 94. Está el gobierno del estado, están los 3 niveles de gobierno, participan los militares, ¿no? Y la seguridad pública del estado. Antes de la masacre estaban pues circulando los militares, la seguridad pública del estado, en la orilla de la carretera donde está el campamento Los Naranjos, que es Acteal. Ahí estuvieron circulando poco antes de la masacre de Acteal, y ya a la mera hora, el 22 de diciembre de 1997, cuando ya llevamos 2 días de la inauguración. Pero no sabemos si son apoyados por el presidente municipal, por el gobierno del estado, por el presidente de la República. Hasta ahí supimos de que cuando a la hora de la masacre de Acteal, pues estaban pues, circulando ahí los militares de la seguridad pública del estado. Ahí están circulando. Después, a la mera hora de la masacre de Acteal, cuando comenzaron los disparos de los priistas, digamos, porque antes no le llamamos paramilitares, porque no sabíamos si son apoyados por los militares, por la seguridad, le llamamos priistas y cardenistas. Ya después, cuando supimos que están, pues colaboraron también los militares y la seguridad pública, entonces ahí dijimos de que son apoyados por los militares, son apoyados por las autoridades municipales, estatales y federales. Entonces, por eso le llamamos paramilitares, porque fueron entrenados por los militares, por la seguridad pública del estado. Y cuando llegó la masacre de Acteal, pues los militares y la seguridad pública se desaparecieron. Duraron unas cuantas horas la masacre, pero ¿dónde se fueron los militares? ¿Dónde se fue la seguridad pública del estado? Se desaparecieron. En cuando terminó la masacre, o sea, ya quedaron tirados a nuestros hermanos, los 45 y 4 no nacidos, y los heridos, pues se volvieron a aparecer los militares, la seguridad pública. Entonces ahí dimos cuenta de que es planeado por los 3 niveles de gobierno. Desde entonces, cuando fueron sepultados a nuestros hermanos nuestros, el 25 de diciembre de 1997, pues los militares empezaron a buscar campamentos militares. En Chenaló, según lo que tenemos y lo que sabemos, los campamentos, pues hicieron como 8 campamentos ahí en el municipio de Chenaló. Pues abarcaron varias tareas, varias hectáreas de territorio sin pedir permiso a las autoridades, a las autoridades de la comunidad. Nada más entraron, entonces empezaron a instalar sus campamentos, como aproximadamente como 2 hectáreas o más. Abarcaron territorio de las comunidades. ¿Sí? Entonces, ahí supimos de que es un plan que hizo el gobierno. Y es por eso nosotros, pues la actuación de los militares durante la masacre, pues nunca nos dieron ningún beneficio. Hasta la actuación de los militares, pues violaron a mujeres, aunque su objetivo era dar seguridad ante el pueblo chiapaneco.
pero fue lo contrario. Fue lo contrario para nosotros como organización que somos. Entonces, pues vimos de que no hay ningún beneficio en el 1997 cuando nosotros estuvimos desplazados. Aunque otorgó despensas para los priistas, para los que están en las comunidades, pero nosotros estamos desplazados, entonces no nos dio ningún beneficio. Y es por eso la mayoría de las comunidades de las abejas nunca estuvieron de acuerdo en la participación y la actuación de los militares durante el año de 1927. Y posteriormente, como vimos de que no hay ningún beneficio, entonces tuvimos que dar nuestra palabra, participar para decir claramente que los militares pues están actuando mal de nosotros. A veces también, según el plan que tiene el gobierno o el presidente de la República, pues es registrar. Piensan que ya no quieren armas, ya no quieren la presencia de armas en comunidades, pero en fin, no, sino que ahí sigo las armas en las comunidades. Nada más cuando nosotros nos vamos en nuestras parcelas, pues siempre nos revisan, nos hacen revisión si portamos armas, si portamos pues cuchillos o machete, entonces no nos dejan trabajar en paz. Entonces nosotros dime cómo tenemos que mantenernos, porque nosotros como pueblo originario que somos, pues sobrevivimos a través de nuestro trabajo comunitario y el trabajo en nuestras parcelas. Pero pues los militares, la seguridad pública del Estado, ¿no? Siempre nos registran. Y a veces también pues tienen que dar seguridad, no nada más en sus campamentos, sino que también van en nuestras parcelas. Van en nuestras parcelas donde tenemos sembrados de milpa, cafetal y todo lo que tenemos para la sobrevivencia. Entonces, lo vemos de que la participación de los militares pues no nos beneficia como organización que somos. Y es por eso tuvimos que exigir a que se retiran en nuestro municipio. Y tuvimos que hacer marchas, sobre todo la marcha de mujeres que es 8 de marzo, para decir claramente cuáles son las actuaciones de los militares en los campamentos. Y es por eso, actualmente, pues quiero decirle de que, pues aquí en Chenaló se logró retirar, pero como hay conflictos que suceden cotidianamente, pues aquí en Chenaló siguen otra vez la actuación de los militares. Y es por eso quiero aclarar de que nosotros como organización de las abejas, pues la mayor parte, los niños, las mujeres, los ancianos y las ancianas, le tienen miedo a las armas, le tienen miedo a los militares. Ya no quieren ver armas, ya no quieren ver ya a los militares, pero ¿qué vamos a hacer? Porque es una estrategia para callar la voz al pueblo. Es una estrategia que busca las autoridades oficiales, que es para detener a que las organizaciones no alzan la voz, que no participan en diferentes eventos, en diferentes encuentros. Y es por eso, ese es el discurso que voy a dar. Pues me nombraron para participar en esta conferencia, decir
la voz de nuestro pueblo, la voz de los hombres, mujeres quienes están en nuestra organización. Y pues también agradezco bastante por haber dado la oportunidad de estar con ustedes, de escuchar nuestra palabra, pero es importante difundir, es importante dar a conocer los acontecimientos, no solo en las orientaciones, sino que también en diferentes lugares, ya sea en las comunidades, en los municipios, en el estado, en el país. Casi la mayor parte, la ocupación territorial que ocupan los militares, pues es la mayor parte, es la mayor parte. Entonces, por eso, esa es mi palabra que quiero darles para que ustedes puedan difundir y que se quede como una historia. Que Chiapas, que México, no hay justicia. Nosotros como organización de las abejas, pues aquí estamos firme. Aquí estamos para levantar nuestra voz. Aquí estamos para decir claramente de lo que acontece. No solo decimos la voz de nuestra organización, sino que la voz del pueblo chiapaneco, del pueblo mexicano y también a todo el pueblo que están al pendiente de los acontecimientos que sucede en diferentes partes de toda la nación. Pues es todo mi palabra, pues agradezco bastante quienes me escucharon, gracias. Yo nada más solo hablo español, pero espero que lograron entender mi discurso ante esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Yo sé que hay preguntas para usted, pero vamos a hacerle todo al fin. Pero muchísimas gracias por lo que sí ha compartido con nosotros hoy día, Juan. Pues estamos al pendiente para escuchar sus preguntas. Gracias. Perfecto. We will get to questions at the end. If you're worried about forgetting them, feel free to type them in the chat box as they occur to you, and we'll keep them till the end and bring them up to all the Recuerden que panelists. pueden escribir sus preguntas en el chat y al final podemos mirarlas. Ahora vamos a hablar con el señor Carlos Zorrilla, que es un activista medioambiental, biólogo y conservacionista, fotógrafo y profesor. Y lleva más de 40 años en Ecuador como activista en contra del extractivismo en el país Intact Valley in northwestern Ecuador. y su defensa del bosque de niebla. En los últimos 30 años también ha sido el cofundador y director ejecutivo de COIN. He tenido el placer de visitarlo en Ecuador, que ha sido instrumental en la protección y es el lugar más hermoso de la tierra. Y fue muy inspirador para mí esta visita, viendo el éxito y la lucha que ha tenido para preservar este bosque de niebla. Entonces, Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Es una gran introducción por tu parte, una gran presentación. Vamos a ver. Es un placer estar aquí. Si puedo agregarle un granito más de sal y de apoyo a la violencia. Es muy emocionante para mí. Es una historia larga porque han sido casi 30 años. Y como decías, hemos luchado contra el extractivismo, específicamente contra la minería de cobre. Se descubrieron señales muy importantes de depósitos de cobre en esta región de los Andes y estamos en el Andes tropical, que es el lugar más diverso, uno de los lugares más diversos del mundo. Luego, el gobierno de Ecuador invitó al gobierno japonés a que viniese a ver el potencial para desarrollar el proyecto de minería de cobre y desafortunadamente nadie sabe lo que está haciendo en los primeros 4 años y pudieron
explorar un poco hasta que nos dimos cuenta de qué se trataba. O ayudamos a a la comunidad a organizarse, es decir, la organización que yo represento, de COIN. En 1995 fundamos nuestra organización específicamente para confrontar esta amenaza de minería a la comunidad y contra nuestro ambiente, nuestro medio ambiente. Comenzamos con una pequeña comunidad de agricultura que estaba cerca del el bosque tropical y con muchas gemas biológicas. Apenas nos dimos cuenta cuál iba a ser el impacto verdadero de esta minería de cobre debido al un estudio medioambiental que se hizo, las comunidades se organizaron para detener el desarrollo de estas minas, que fue en el 95. Y pudimos sacar de allí a los japoneses. La comunidad se organizó y ellos trataron de abrir un diálogo con el gobierno se negó, entonces ellos quemaron las instalaciones mineras de las compañías japonesas, que era una subsidiaria de Mitsubishi en ese momento, que era una de las corporaciones más poderosas del mundo en ese momento. No quemaron nada del equipo, simplemente los edificios, todo se le devolvió al gobierno, pero eso fue suficiente para los japoneses, para no querer continuar. Y ese fue el primer capítulo de esta larga lucha que hemos tenido contra el extractivismo y la minería internacional, que siempre es apoyado por el gobierno, por todas las instancias del gobierno. En el 98 se fueron los japoneses y estuvimos en paz más o menos durante 7 años. Durante ese tiempo yo sabía que las compañías volverían. Siempre vuelven, porque el cobre sigue allí y las compañías van y vienen, pero los recursos siguen allí. Entonces tenemos unos años de paz relativa y nos pudimos organizar para crear más organizaciones y educar a las personas y sobre los verdaderos impactos de la minería en este tipo de zonas. Y estuvimos más preparados cuando llegaron los canadienses. Una compañía canadiense de minería vino, una de las pequeñas, que se creó de la noche a la mañana. Y en Toronto, de hecho, Canadá es uno de los mejores lugares del mundo para registrar compañías mineras porque hay muy poca vigilancia por parte de los cuerpos reguladores. Entonces, cualquier persona puede comenzar una compañía minera en Canadá con muy poca regulación y con muy pocos requisitos. Y allá es donde la mayoría de las compañías mineras están alojadas. Tuvimos que confrontar a una de estas compañías que vienen de Canadá, que se llama Ascendant Copper Corporation. Luego tuvieron que cambiar nombre a Copper Mesa por la mala publicidad que se les hizo, por la que generamos nosotros. Entonces, en estos valles y montañas, en mayo del 2004, tuvimos, como ya les dije, 7 años entre los japoneses y los canadienses. Y fuimos la primera organización que se creó, pero en ese momento ya teníamos varias. En el 98, en el 2004, perdón, ya teníamos varias organizaciones con una campaña muy fuerte de educación medioambiental que fue lo suficientemente exitosa para tener soporte del gobierno local en contra de la minería. Y los canadienses les fue muy malo, les costó mucho llegar a las comunidades y obviamente nos culparon a nosotros y estuvimos en la mira de ellos, como se dice, sí, estamos en la mira de ellos. Y de hecho, a mí en particular se me tildó de ser el responsable de exacerbar la comunidad. De hecho, se me atacó porque
estaba denunciando la compañía en Canadá también, con los inversionistas, diciendo qué están haciendo. Entonces estaban en problemas ellos con la bolsa de Toronto. Entonces no era una persona muy popular en ese momentico. Before I tell you what the Canadians did, I want to show a little clip. Quiero mostrarles un pequeño clip antes de contarles bien lo que hicieron los canadienses. Rachel, desde el minuto 19 al 21, por favor, nos va a mostrar la primera invasión paramilitar por parte de los canadienses que ellos contrataron. Y después de eso, vamos a tener otro capítulo donde el gobierno de Ecuador llegó con 400 hombres a ocupar toda el área. A ver si lo puedes mostrar, Rachel, por favor. That's the Canadian hired paramilitaries, and these are Estos fueron los paramilitares contratados por los canadienses que están aquí en la foto. Todos tenemos la Constitución y las leyes a las cuales debemos cumplir. Les pido, por favor, no compliquen las cosas, que nosotros vamos a pasar a hacer el trabajo. ya ahorita formen. Que pase la gente. Señores, no puede pasar, señor. Es que es flete. Por eso, usted para irse para allá sin turno no puede pasar. Es flete. O sea, no tiene frecuencia. Gracias, señor policía. No puede pasar, caballero, usted. No puede pasar. Verá, yo voy a hacerle un parte, usted no tiene Y frecuencia. para usted decirnos que debemos tener un salvoconducto, por favor le pido nuevamente que nos indique la ley en la que dice que debe haber un salvoconducto para movilizarnos dentro del cantón. Estoy Irle el bus desde- indicando que los buses no pueden pasar allá Por sin eso. turno. Lo único que le pedimos nosotros es que nos muestre el articulado, la ley, en donde dice que debe pedirnos un salvoconducto por movilizarnos dentro de nuestro territorio, de nuestro cantón. Porque la Constitución en el artículo 66, numeral 14, dice el libre tránsito A ver, en el territorio Si nacional. usted se ha grabado de memoria ese artículo, Y está por muy eso, bien. y yo me imagino que usted como policía... Perfect, thank you. Let me explain a little one. Voy a explicarles un poco para tener un poco más de contexto. Speak Spanish. Para los que no hablan español, sobre todo, la primera parte, los de blanco y negro, Paramilitaries hired fue la fuerza paramilitar contratada por la compañía canadiense para tratar de ingresar their mining concession. a su concesión minera, a su territorio. Stop them over and over again. Como ya las comunidades los habían parado, los habían detenido, bloqueando las vías, nunca se usaron armas. Nosotros nos creemos en la violencia, So they would put their bodies entonces ellos colocaban sus cuerpos en la mining company carretera, se tiraban a la carretera para evitar que ellos entraran. Entonces se desesperaron y fueron a contratar exmilitares, fought illegal armament, les dieron armamento ilegal uniforms, and they y uniformes of 2006 they tried to go in. y trataron de ingresar por fuerza, por violencia, después de ser repelidos In another community, but this en time otra comunidad, pero esta vez trajeron más personas. they tried to go in, the community Trataron de ingresar, la comunidad los volvió a parar y tuvieron que irse. not only that, Afortunadamente, they also went into the Eh, forest later on. fueron después al bosque y la comunidad arrestó a 57 de ellos. Estaban muy armados, con armas y todo, pero fueron arrestados. Sin embargo, se llevaron a las comunidades y se entregaron a la policía. A nadie se lastimó. Algunos de los campesinos que estuvieron allá
les dispararon, aunque no les hirieron, pero ninguno de ellos fue herido. Entonces, ese fue uno de los episodios, pero 2 meses antes de eso, la compañía presentó una falsa demanda en contra mía para arrestarme. Y un día, como a las 6 de la mañana, 19 policías muy armados fueron a mi casa, invadieron mi casa buscándome para arrestarme por esta demanda falsa que hizo la compañía minera con testigos falsos. Y antes de que la policía llegara a mi casa, dejaron una arma y drogas en mi casa para hacerme ver culpable. Entonces estuve huyendo un par de meses mientras pude neutralizar esta demanda. Y gracias a Amnistía Internacional y Human Rights Watch, no ocurrió nada afortunadamente. No me investigaron. Perdón, no investigaron ninguna de estas irregularidades. Nadie fue a la cárcel por esta falsa acusación y por estos falsos cargos que trataron de inventar en contra mía. Pude evadir esto afortunadamente, el arresto, y eventualmente pude conseguir un abogado para neutralizar el resto de las órdenes de captura que había, porque habían 3 órdenes de captura en mi contra. Entonces, es un resumen de lo que pasó con los canadienses. Se fueron y los demandados en Canadá. Y hemos utilizado las cortes una y otra vez, que es muy importante para ustedes que están luchando contra el extractivismo o algo parecido, contra las corporaciones multinacionales. Pudimos hacer que la Bolsa de Toronto lo sacara de la bolsa. Entonces, los rompimos, los quebramos, perdón, los llamamos a la bancarrota porque se les acabó el dinero. Se fueron en 2009 y luego el tercer capítulo, que fue Codelco, la compañía más grande de cobre del mundo. Como les dije, las compañías van y vienen, pero mientras el cobre esté ahí en la tierra, entonces van a venir. En esta vez vino Codelco con todo el apoyo del Estado. Formaron una alianza con el Estado. No pudieron entrar básicamente a las comunidades. Así que lo que el gobierno hizo una campaña contra los activistas, incluyéndome otra vez. No sé, están enamorados de mí. Otra vez me individualizaron, me persiguieron. El presidente en ese momento era Rafael Correa y él públicamente me puso en la picota pública, como llamamos. Entonces tuve que esconderme de nuevo y enviaron más o menos 400 miembros de la policía. Y instalaron a Codelco en este bosque, donde era algo muy hermoso, con especies de animales en peligro de extinción, con ríos, cataratas y demás, con comunidades de granjeros alrededor. Entonces instalaron a Codelco y de manera ilegal en esta área. Ocuparon no solamente Junín, sino diferentes comunidades, los caminos. La gente no podía moverse a través de Junín. Mucha gente trató de entrar, pero los detuvieron ilegalmente, violando todos los derechos humanos y no ocurrió nada. Entonces las pequeñas comunidades, no hay comunidades indígenas en esta zona, solo campesinos. Entonces estamos inclusive menos protegidos. Pero esta es la forma como se enfrentan. Cuando se confronta a estas compañías, se confronta también al Estado. También acuerdos de colaboración internacional o bilateral que protege ese tipo de compañías, donde países como Ecuador tienen que garantizar las inversiones de esas compañías tramposas que quieren venir a hacer su extractivismo. Entonces, la verdadera confrontación ocurre en diferentes niveles. No solo la comunidad
contra la compañía minera, sino con los diferentes entes del Estado. Entonces, ganamos una victoria en la Corte en marzo de este año, de hecho, en 2023, para detener el desarrollo minero hasta que la compañía puede probar de que no va a violar los derechos de la naturaleza, que está dentro de la Constitución de los ecuatorianos y que podían llevar a cabo una consulta medioambiental previa. Entonces, tuvimos una demanda que salió exitosa contra ellos. Entonces, en este momento no hay minería. Coleco exploró, pero no han podido desarrollar la minería como tal. Y qué pena que se me pasó el tiempo, pero han sido 30 años para resumir en 15 minutos y quedo abierto a cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por compartir. Cubriste mucho en este tiempo. Apreciamos mucho lo que has compartido con nosotros. Pero me emociona ahorita presentar a Daoud Nassar, que es el director de operaciones en Tent of Nations, se llama la fundación, que está en Palestina. Tiene 3 niños en su familia. Él es cristiano palestino, fluido en inglés, griego, y estudios bíblicos en Austria y también de la Universidad de Belén y otra de Alemania. Y tiene una finca en el oeste de Palestina y participa en diferentes proyectos, incluyendo Tent of Nations o la Carpa de las Naciones, Tent of Nations. Bienvenido. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes aquí. Y para mí es un privilegio, es un honor estar con ustedes aquí. Quiero presentarles un poco o mostrarles algo de un lugar diferente de este mundo, un área que también está afectada por la ocupación y por realidades políticas muy difíciles. Voy a compartir con ustedes una presentación. Tengo algunas fotos para mostrarles o ilustrarles mejor lo que les quiero comentar el día de hoy y lo que estamos haciendo con la organización Tent of Nations. Denme un segundito, ya les voy a compartir. Es importante decirles que muchas áreas del mundo están luchando por paz y justicia, incluyendo Palestina. Nuestra situación allá no es fácil, sobre todo con lo que está ocurriendo en tierra, en tierra palestina. Está hablando de Palestina y el área del Banco Occidental. Muchos de ustedes saben que es pues de cierto tratado, las autoridades israelíes comenzaron a tomar o a ocupar tierras y crear colonias o campamentos. Y la forma más fácil de confiscar la tierra, de tomarla de los palestinos, es declararla como tierra que no le pertenece a nadie, dejándole la tarea de probar quién es el dueño a los propios habitantes. Y debido a lo que se tiene historia del territorio otomano, ellos nunca registraron esa tierra, entonces no pueden probar la tenencia de esa tierra, el título de esa tierra. Entonces estas tierras se confiscan, obviamente es ilegal y no es justo, porque los territorios ocupados desde el 67 no son propiedad del Estado de Israel, sino que son terrenos ocupados por Israel. Y esto es lo que dice la ley internacional. Ahora quiero hablarles un poco una historia personal, que es la historia palestina,
de cómo confiscan la tierra y cómo construyen campamentos. Teníamos un pedazo de tierra al oeste de Belén, en una llanura, y hoy en día se llama Daher's Vineyard, que es una finca familiar en el centro de 5 asentamientos israelíes que están creciendo y convirtiéndose en colonias. Entonces, en nuestra área somos la última montaña sin un campamento israelí. Ahora, nuestra historia con esto va a más de hace 150 años, cuando mi familia compró esta tierra durante el periodo otomano, del Imperio Otomano, y como les dije antes, mucha gente en ese momento no registraban su tierra para no pagar impuestos. Entonces, mi familia en ese momento hizo algo muy inusual, 2 cosas muy inusuales. Lo primero fue que registraron la tierra. Teníamos documentos desde 1924 y luego de los británicos, e incluso documentos hasta la ocupación israelí en el del 67. Lo otro no usual, o lo otro inusual que hizo la familia fue vivir en la finca en una cueva. Mis antepasados querían que sus hijos crecieran en la finca, que estuvieran conectados con la tierra y que la protegieran. Entonces querían darles un mejor futuro, esperando que la situación mejoraría después de los 1920. Entonces mi tío y mi papá vinieron a la finca, que era de 100 hectáreas, 100 acres. Continuaron el trabajo de sus padres, cultivando la tierra, viviendo en cuevas, hasta que fallecieron, y nosotros somos la tercera y cuarta generación que igualmente estamos conectados con la tierra. Las cosas cambiaron para nosotros en 1991. Como pueden ver, esta es la finca familiar que les estoy mostrando, que queda en la parte alta de la montaña. Escuchábamos que las ocupaciones, de que las autoridades israelíes querían confiscarla y crear un nuevo campamento, un nuevo asentamiento israelí. Nosotros dijimos que esto no era justo. Somos los dueños de la tierra y tenemos todos los documentos que prueban que somos dueños de la tierra. Entonces decidimos retar esto y fuimos a la corte militar, porque esta zona está en control militar, bajo control militar israelí, y comenzamos una batalla legal en el 91, y esta batalla todavía sigue vigente hoy en día. Hemos pasado 12 años en la corte militar y trajimos este caso a la Corte Suprema de Justicia de Israel, y en 2007 se dio un estamos en proceso de registrar la tierra para ser reconocidos como un dueño privado de la propiedad. Entonces, es una batalla que lleva más de 32 años luchando por mantener esta finca y evitar que la confisquen. Y obviamente hemos tenido muchas dificultades. Obviamente no nos rendimos, seguimos luchando sin rendirnos. Aparte de la batalla legal, también tuvimos muchos ataques físicos de los israelíes que nos amenazaban, que hacían caminos y rutas para establecer sus asentamientos. Y nosotros respondíamos de manera legal, aunque el sistema estaba sesgado en nuestra contra. Y una vez que los paramos, que los detuvimos por construir una ruta, ellos se enojaron y destruyeron esos árboles de olivo que teníamos en nuestra finca. Y obviamente hubo gente que nos apoyó, judíos, británicos y americanos. Estamos luchando por mantener esta finca, sobre todo con las presiones económicas, pero ahora se ha vuelto más aislada, está más aislada. La entrada principal, como ustedes pueden ver, ha sido bloqueada para nosotros desde el 2001.
Los asentamientos alrededor de la finca se están expandiendo, están creciendo, construyendo escuelas religiosas alrededor. O sea que ha habido mucha violencia también, y también un gran problema que hemos tenido o que enfrentamos es la construcción de un muro. Sabemos que con muros no se puede lograr la paz, se crea más resentimiento y más odio y más enemigos. Y el otro problema con este muro es que no está siendo construido en la frontera de Israel y Palestina por seguridad, sino que está en nuestra área, en nuestras áreas palestinas, y en muchos lugares está separando a los palestinos de los palestinos y de su propia tierra. Entonces, esta zona es donde está Tent of Nations, y esta va a ser la ruta que van a trazar del nuevo muro. Lo que quiere decir que un día que queramos cruzar las 6 millas a nuestra comunidad de Belén, no vamos a poder. Y obviamente la situación de muchos granjeros, de muchos campesinos, les van a tener que abandonarla. Los azules oscuros son asentamientos de los israelíes que también nos empiezan a desconectar, nos empiezan a separar de las comunidades en Belén y otros lugares. Además de esto, en nuestra propia tierra, porque está bajo control militar israelí, no tenemos acceso a agua, electricidad y un permiso de construcción. Y es una restricción que tenemos para que no podamos desarrollar la finca de manera sencilla. Obviamente lo que estoy diciendo aquí no es solo la historia de mi familia, sino también la historia de muchos otros palestinos que están con la misma situación o inclusive peor. Cuando a la gente se le arrincona, cuando no tiene esperanzas para el futuro, cuando son provocados por la violencia, cuando no se les respeta, usualmente reaccionan con 3 opciones. La primera es reaccionar de manera negativa, de pronto violenta, o rendirse, renunciar o escapar. Entonces nosotros nos dijimos, reaccionar de manera negativa, la violencia va a crear más violencia, no es la ruta correcta. Y la gente nunca va a lograr nada positivo con la violencia. Por eso dijimos que esta no es la forma de nosotros actuar. Y la segunda, que es sentarse y llorar y esperar tal vez un héroe que venga y nos salve. Dijimos sentarnos y echando culpas y llorando tampoco va a cambiar nuestra realidad. Por lo contrario, nos vamos a volver víctimas. Y es peligroso caer en la mentalidad de víctima, aunque tenemos derecho a hacerlo en esta situación, obviamente. Luego llegamos a la última opción, que es escapar, irnos del área. Dijimos, escapar tampoco va a cambiar nuestra realidad. Debemos enfrentar nuestros retos, pero de manera diferente. Y al decir de manera diferente, queremos decir de manera no violenta, resistencia no violenta. Y quizá no veamos el resultado de nuestro trabajo inmediatamente, o quizá nunca lo veamos. Y por eso, y antes de comenzar la cuarta forma, que es no violenta, para mantenernos en el camino correcto y no rendirnos, creamos 4 principios. El primero es, tenemos derecho a ser víctimas, pero nos rehusamos a ser víctimas.
Tenemos muchos retos, pero rechazar o rehusarse a ser víctima es importante, es muy importante para nosotros para levantarnos y actuar en vez de reaccionar y empezar a actuar de diferente forma. El segundo de los principios fue rehusarnos a odiar. Obviamente es muy fácil de decirlo y muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo, porque en nuestra situación es fácil frustrarse y es fácil estar enojado y es fácil rendirse, pero creemos que con el odio la gente destruirá o se destruirán a sí mismos y creemos que todas las personas son creadas en la imagen de Dios y Dios no creó algo malo. Cada humano tiene algo bueno y algo malo. Entonces queremos respetar lo bueno y no esperar lo malo, no aceptar lo malo. Entonces debemos ponernos de pie y defender nuestros derechos y decirle que lo que los otros están haciendo es injusto. Número 3, actuamos diferente no porque sea una debilidad o una estrategia, sino que está basado en nuestra fe. Porque actuando a través de nuestra fe es importante para no rendirse. Y número 4, dijimos que creemos en la justicia. Y aunque la forma de llegar a esta justicia es demasiado largo, demasiado complicado, demasiado difícil, creemos que algún día el sol de la justicia volverá a salir. Entonces, esos son nuestros 4 principios. Y comenzamos una nueva forma de resistencia no violenta, porque dijimos desde el comienzo, no podemos derrotar el odio con más odio, el mal con más mal, la oscuridad con más oscuridad. Tenemos que hacerlo de manera diferente. Combatir odio con amor y oscuridad con luz. Y también nos rehusamos a ser enemigos, que es otra forma de resistencia no violenta. Por eso empezamos a llamar nuestra finca Tent of Nations. Y con esto queremos invertir la energía negativa de manera constructiva y abrir nuestra finca, abrir la tierra para que la gente venga y vea, vengan y vean y luego vayan, regresen y cuenten, para que no solamente cuenten lo que han escuchado, sino lo que han visto. Entonces, con esto nos volvimos más creativos y comenzamos a ser más conscientes de manera ambiental. Esto se conectó con creatividad. Para la electricidad encontramos una forma de generar electricidad con un sistema solar. Para el agua dependemos de la recolección de agua lluvia y comenzamos a renovar las cuevas, ya que no podemos construir sobre la tierra, pero sí podemos construir debajo de ella. Y invitamos a personas para que vengan a conocer nuestra finca y para que comuniquen el mensaje. Hacemos actividades con los niños, campamentos de verano, trabajamos con niños traumatizados por la guerra, de los campos de refugiados. Y la idea es que nos enfoquemos en la parte positiva y que los niños también se enfoquen en los puntos positivos. También invitamos a voluntarios internacionales a ser parte de la comunidad y de las épocas de cosecha, a que trabajen en la tierra y que aprendan los unos de los otros y que se empoderen para que vayan a casa y sean generadores de cambio en sus propias comunidades. Obviamente, hay muchos retos políticos que estamos enfrentando en nuestro país. También retos con el cambio climático, y por eso es que nuestra visión a largo plazo es establecer un centro de educación medioambiental que se enfoque en sostenibilidad y energías renovables, creación de comunidad y obviamente la no violencia.
Es un camino muy largo por recorrer, pero esa es nuestra visión a futuro, que es realista y que sabemos que paso a paso la podemos lograr. Y así nos caigamos, volvemos a levantarnos y continuamos nuestro viaje. Tenemos nuestra página web y algunos amigos de Tent of Nations de Norteamérica que trabajan con nosotros, que nos respaldan a través de todas las dificultades. Entonces, continuamos nuestra lucha con esperanza y este es el trabajo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Daud, por esta presentación tan inspiradora. Todo el mundo en el chat está que reviente, están muy inspirados por lo que has contado, por tu experiencia. So now I'm going to invite everyone back on. Ahora voy a invitarlos a todos para que vuelvan a encender sus cámaras, por favor, y que nos podamos ver. Tenemos muchas preguntas. Voy a tratar de categorizarlas y primero una pregunta de mi parte. Creo que se conecta con la audiencia. Razón por la cual queríamos escuchar de ustedes y por la cual los invitamos es porque hay muchos ejemplos alrededor del mundo de resistencia no violenta, pero de los ejemplos que hemos visto es estas que han durado durante décadas, que han persistido a través del tiempo a pesar de las amenazas, de la violencia, a pesar de robo de las tierras y demás. Lo que compartió Daud, Carlos, sobre diferentes compañías y esfuerzos militares que los han querido sacar. Lo que contó Juan sobre las masacres y demás. Entonces, quiero que me cuente cada uno de ustedes cómo sus esfuerzos han persistido a través del tiempo. Algunos de los retos y de las cosas que han aprendido en este camino. Yo trabajo con muchos activistas y muchas veces son impacientes. Queremos ganar rápidamente. Queremos que todo ocurra rápidamente, inmediatamente. Entonces hay mucho que aprender de ustedes y esta lucha de muchos años que han llevado a cabo. ¿Qué podemos aprender de ustedes que han seguido con sus luchas durante muchos años, quizás 10, 20, 30 años? Sí, que nos pueden enseñar y qué han aprendido usted durante tanto tiempo siguiendo en esta lucha tan difícil. So maybe we will start with Juan. Vamos a Iniciemos empezar con Juan, por favor. Juan y su respuesta. Juan, tu respuesta, y luego pasamos con Carlos y luego Daud. I will start, right? Yeah. No, well, let's start with Juan Gómez. Okay, sorry. Juan, por favor, puedes iniciar contándonos tú. Bueno, está bien, pues qué bueno que tienen pregunta para hacernos, sobre todo, pues estuve hablando sobre la masacre de Acteal, que pues yo soy sobreviviente, como les dije, de que yo soy el testigo verdadero de lo que pasó. Fui desplazado, soy sobreviviente y he perdido uno de mi familia, que es mi hermana, de nombre María Gómez Ruiz, y estaba embarazada de 7 meses. Pues la actuación de los paramilitares, pues lo sacaron el bebé en el vientre de mi hermana. Lo sacaron en cuchillos. Las 4 mujeres embarazadas, pues eso es lo que hicieron los paramilitares. Y entonces, pues desde la masacre de Acteal, pues como la mayor parte de los integrantes de la organización nunca ha tenido participación de dar palabras, de participar en eventos, en encuentros, en las conferencias como actualmente estamos haciendo, pues es difícil para nosotros por falta de experiencia.
por falta de conocimiento, en dar opiniones, en dar propuestas. Pero gracias a Dios, como organización que somos, estamos luchando en la vía pacífica, no violenta. Entonces, ¿cuál es nuestra fuerza como organización? Pues nuestra fuerza, desde nuestra fundación, pues se fundó a través de la palabra de Dios. Entonces, desde entonces de 1997, pues nuestra fuerza que hemos obtenido es a través de ayuno y oración. Cada acontecimiento que sucede en diferentes comunidades de nuestro municipio, de nuestro estado y en el país. Cuando escuchamos en los comunicados que hacen diferentes organizaciones, hay desapariciones, hay encarcelamiento injusto, despojo de tierra, pues siempre nosotros hacemos nuestra oración, hacemos el ayuno para que para que el problema no se ponga grave en diferentes lugares. Esa es la postura que tenemos. Y cuando escuchamos que hay acontecimientos, sobre todo la violación de los derechos humanos, pues hacemos peregrinaciones para denunciar, para decir claramente de que las organizaciones no están buscando problemas. No están buscando problemas. Su actuación de las organizaciones, pues, es defender el derecho humano, derecho a la tierra, derecho a la cultura, derecho a la libre determinación, libre tránsito. Pues esa es nuestra exigencia. Como a veces que los gobiernos no nos importa. O sea, más bien quiere decir de que, o sea, piensa que el gobierno no formamos parte como país, sino que también somos excluidos. Pero para nosotros estamos diciéndote que somos un pueblo originario. Pertenecemos en nuestro municipio, en nuestro país, y somos ciudadanos, y somos seres humanos. Y entonces, por eso, cada 22 de los meses, 22 de los meses, pues hacemos nuestra conmemoración de nuestros hermanos masacrados. Hacemos nuestra conmemoración para recordar qué fue lo que pasó. Para denunciar los hechos lamentables que acontece cada mes. Porque aquí en Chiapas siempre, pues, existe diferentes violaciones, ya sea persecución, violación de los derechos humanos, encarcelamiento injusto y también existe mucho lo que es, pues sobre todo, a veces roban a seres humanos. Sobre todo la actuación de los sicarios, que actualmente está muy fuerte aquí en Chiapas y en México. Entonces, pues las abejas de Acteal, eso quiero que no se olviden. Ya saben que las abejas, pues se ha dividido por la ambición, pero nosotros como sobrevivientes ahí estamos en la presencia en diferentes actuaciones, hacemos nuestros comunicados, hacemos nuestra oración y ayuno, hacemos rezos de los ancianos para que el pueblo estén organizado, estén fuerte en su lucha pacífica. Pues le agradezco bastante. Thank you for highlighting, yeah, the dedication to the historical Muchas memory. gracias por tu comentario sobre cómo comparten sus metas y cómo recuerdan a todos aquellos que han perdido en sus batallas. Es muy importante siempre recordar lo que ha ocurrido. Carlos, cuéntanos.
I think it's very difficult to put into Creo que es words. difícil ponerlo en palabras But porque for me, a lot of it's very strong spiritual connection es una with the land. conexión muy importante con la tierra, con la comunidad. And what I mean by community is not just Cuando hablo de comunidad, no solamente es la comunidad social, sino biological community. la comunidad So I biológica. feel completely part of this Entonces, biological me siento parte completa de esta comunidad biológica. The only thing I can do is Lo único que no puedo hacer, lo único que puedo hacer es defenderla sin importar que se necesite, y se necesita mucho. kid ourselves. It's very draining on Es extenuante emotional well-being, en la parte emocional, en la parte psicológica, to be an activist for so long. ser un activista durante tantos años, Imagine pero no puedo imaginarme algo diferente. part of a community so Una vez que uno se vuelve parte de una comunidad, sea social o biológica, en este caso, to defend it. se debe defender. It's not easy, has not been easy. It's been No es fácil, no ha sido fácil, ha sido algo muy but difícil, you do it because you have to do it. pero se hace porque se tiene que hacer. And also there's a strong connection with the people here. There's Y a también lot of una incredible gran people. conexión con las personas. And why should they be forced to leave their homes? Because we ¿Y are por talking qué se about les forza que dejen sus hogares? these 4 whole communities. Why Porque is hemos it hablado de that reubicación de al menos their 2 land, their culture? comunidades. So there's this also sense of gross injustice that I can't Entonces también hay tolerate. sentido de injusticia que yo no tolero. And many of you are in this as an activist because you Y- cannot stomach the injustice. Como activista no puedo soportar la injusticia. Like in your mind and heart, you believe that Y en there tu is mente y justice corazón in the world. crees que debe haber justicia en el mundo. Entonces intentas buscarla. That's what you do when you Eso es lo que se debe hacer. Eso es lo que se hace cuando uno se vuelve parte de una comunidad. complete part of a community. It's very hard to explain, but Es difícil explicarlo, es difícil ponerlo en palabras, pero espero que me hayan hecho entender lo mejor posible. No, those are powerful words, and I think Son palabras muy they're poderosas y creo que in sí se entiende connection to what dentro de Jesus cada asked and what contexto they lo que uno no puede tolerar y soportar. Daud, please. Daud, cuéntanos. Well, like of course, like acting non-violently is a long way to go. Es una larga ruta, es una larga lucha y muchas veces hay más bajos que altos en esta cadena de altibajos. Y la resistencia no violenta no debe ser tomada como una debilidad o como una estrategia, sino que es la forma de cómo es la forma de la vida, porque debemos tener la posibilidad de creer en ello, porque al final queremos ver los frutos inmediatamente. Sería genial verlos al siguiente día, el cambio positivo inmediato, pero no es así, no es la realidad. Y por eso es muy importante seguir nuestras creencias. Es un largo, no se puede ver nuestros resultados inmediatamente. Pero es importante seguir esta visión y vivir en la realidad y hacer lo que sea posible y mirar las expectativas que se tiene, hacer lo que pueda hoy y dejar algo para el mañana. Entonces, vivir el momento y tratar de poner nuestras creencias en acción. Creo que no nos rendiremos porque sabemos que el paso que doy hoy es importante para un mejor mañana. Thank you so much, all. Muchísimas gracias a todos. Wish we had more Ojalá tuviésemos más tiempo para esta discusión. Unfortunately, Desafortunadamente, we have a infortunadamente, coming up in 10 tenemos minutes. otra sesión que ya casi inicia, Debate, a friendly otro debate que tenemos. in Ukraine and what's
Tenemos al señor David Swanson y otros que están muy atentos para escuchar esto. Pero para los siguientes 10 minutos tenemos unas reflexiones y voy a invitarle a los presentadores y a cualquiera que quiera continuar una conversación más casual para pasar a los siguientes minutos. Y la forma como lo vamos a hacer es dándole clic abajo donde dice leave, abandonar. Y cuando van a la, colóquenle expo en la parte superior y ya van a ver las reflexiones, la parte de reflexiones. Obviamente hay muchas formas de apoyar el trabajo de estas luchas. Les vamos a enviar los links de las páginas web de ellos para que puedan continuar mostrándoles su apoyo. Muchos están hablando de que quieren colaborar con esto, entonces muchas gracias a Daud, a Carlos, a Juan por compartir de manera personal y de corazón sus experiencias. Este es un trabajo difícil y es muy importante darlo a conocer y apreciamos mucho que lo hayan hecho. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Lo apreciamos mucho lo que ustedes han compartido con todos nosotros aquí hoy día. Y sí, muchas gracias. Thank you all. Keep up the good work. Muchas gracias a todos. Sigan trabajando duro. So much. Muchísimas gracias.